Bienvenidos, Hare Krishna. Saludos para todos. Tenemos día viernes 21 de abril. Así es. Y vamos a continuar con el texto número 36 en este capítulo 6 del segundo canto. Hare Krishna. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Natosmyaham chacharanam samiyusam bhavachidam swastyayanam sumangalam yohyatmamaya vibhavan smaparyagat yatha nabha swantam atapare kuttaham. La traducción de este verso es la siguiente. El señor Brahma dijo: por lo tanto, lo mejor para mí es rendirme a sus pies, que es lo único que puede librarlo a uno de los sufrimientos del repetido nacimiento, repetido proceso de nacimiento y muerte. Esa entrega es plenamente auspiciosa y le permite a uno percibir una felicidad total. Ni siquiera el cielo puede calcular los límites de su propia expansión. Así que, ¿qué pueden hacer otras personas si el propio Señor es incapaz de calcular sus propios límites? Hemos llegado aquí a una sección de versos de lo más curiosas, porque el mismo Señor Brahma ahora, recordemos cómo Él viene hablando de sí mismo, de que todo lo que digo resulta ser perfecto porque me entrego a Él. En el verso de ayer decía que en realidad yo soy incapaz de conocerlo a Él plenamente. En este verso Él termina diciendo que ni siquiera el Señor es capaz de comprenderse a sí mismo, o mejor dicho, más puntualmente, ni Él es capaz de comprender, o de calcular más bien, sus propios límites. Estamos hablando aquí podría dar la impresión de que estamos hablando de una cognición limitada de Dios. Y aparentemente hemos llegado a un punto paradójico en donde Dios, siendo todopoderoso, no puede calcular sus propios límites. Y es una pregunta muy popular dentro del estudio de la filosofía occidental, esa paradoja de que si Dios es todopoderoso, Él puede crear lo que sea, ¿no? Okay. Y si Él puede crear lo que sea, entonces Dios puede crear una piedra lo suficientemente pesada como para que Él, al intentarla levantar, no pueda levantarla. Y es una pregunta, podemos decir, con trampa, en el sentido de que si nosotros respondemos que sí, al responder que sí, que Dios no puede levantar esa piedra, Dios queda limitado por la piedra que fabricó. Y si respondemos que no, que Dios no puede crear una piedra así, entonces quedaríamos otra vez, Dios queda perdiendo aquí, porque si Dios crea tal piedra súper pesada, que nadie puede levantar ni Él mismo, pero en un segundo momento, cuando Él la levanta, quiere decir de que la piedra que Él creó no era tan pesada. Por lo tanto, en ambos casos, Dios termina perdiendo. Y aquí tenemos una posible solución a esa pregunta, de que Dios es ilimitado, de hecho. Dios es ilimitado a tal punto de que Él mismo desconoce los límites de su propia creación, de sus propios, ¿cómo se decía aquí? Él mismo es incapaz de calcular sus propios límites. Vamos a ver cómo Prabhupada entonces nos dirige en este comentario que vamos a ir a leer ahora. El señor Brahma, el mejor de todos los seres vivientes eruditos,
el que más se sacrifica, el mejor observador de la vida austera y el mejor místico autorrealizado, nos aconseja como Maestro Espiritual Supremo de todo ser viviente, que uno debe simplemente rendirse a los pies del loto del Señor para lograr un éxito total, incluso hasta el límite de librarse de los sufrimientos de la vida material y ser dotado de una existencia espiritual plenamente auspiciosa. El señor Brahma es conocido como el Pitamaha, o sea, el padre del padre. Un hombre joven consulta a su experimentado padre acerca del desempeño de sus deberes. Así que el padre es por naturaleza un buen consejero. Pero el señor Brahma es el padre de todo padre. Él es el padre de Manu, quien es el padre de la humanidad a todo lo largo de los planetas del universo. Por consiguiente, se les pide a los hombres de este insignificante planeta que acepten la instrucción de Brahmaji, y ellos harían bien en rendirse a los pies del loto del Señor en vez de tratar de calcular el largo y el ancho de las potencias del Señor. Las potencias del Señor son inconmensurables, como se confirma en los Vedas. Parashya Shaktir Vividaiva Sruyate Swabhaviki Janalava Kriyacha. Él es el mejor de todos, y todos los demás, incluso el mejor ser viviente de todos, es decir, Brahmaji, admiten que lo mejor para nosotros es que nos rindamos a Él. En consecuencia, solo aquellas personas que poseen muy poco acopio de conocimiento pueden proclamar que ellas mismas son los señores de todo lo que ven. ¿Y qué pueden ver ellas? Ni siquiera pueden medir el largo y ancho de un pequeño cielo que se encuentra en este pequeño universo. El supuesto científico material dice que tendría que vivir 40.000 años para llegar al planeta más elevado del universo, transportado por un Sputnik. Esto también es utópico, pues no se puede esperar que nadie viva 40.000 años. Además, cuando el piloto sideral regresa de su viaje, ninguno de sus amigos estaría presente para recibirlo de regreso como el mejor astronauta, lo cual se ha vuelto una moda entre los confundidos científicos modernos. Un científico no creía en Dios, se sentía muy entusiasmado en hacer planes para su existencia material y por lo tanto abrió un hospital para salvar a los vivos. Pero 6 meses después de abrir el hospital, él mismo murió. Así que uno no debe malograr su vida humana, que se consigue después de muchísimos cambios de cuerpos, entre 8.400.000 especies de vida, tan solo en pos de la inventada felicidad material de la vida, mediante el aumento de las necesidades artificiales y en el nombre del avance del desarrollo económico y del conocimiento científico. En vez de ello, uno simplemente debe rendirse a los pies del Señor, para así solucionar todos los sufrimientos de la vida. Esta es la instrucción que da directamente el Señor Krishna en la Bhagavad Gita, y esa es la instrucción que da Brahmaji, el Padre Supremo de todo ser viviente, en el Srimad Bhagavatam. Cualquiera que niegue este proceso de entrega, tal como se recomienda tanto en la Bhagavad Gita como en el Srimad Bhagavatam, y si vamos al caso, en todas las escrituras autorizadas, será forzado a rendirse a las leyes de la naturaleza material. La entidad viviente, por su posición constitucional, no es independiente. Ella ha de rendirse bien sea al Señor o a la naturaleza material.
La naturaleza material tampoco es independiente del Señor, pues el propio Señor la ha denominado Mama Maya, o sea, mi energía, dice Krishna en la Bhagavad Gita 7.4. Y también dice, Me vina prakritir astada, o sea, mi energía separada con 8 divisiones, también en la Bhagavad Gita 7.4. Entonces, la naturaleza material también está controlada por el Señor, tal como Él lo ha dicho en la Bhagavad Gita 9.10. Maya Dhyaksena Prakriti Suyate Sa Chara Charam. Esto significa que, abre comillas, esta naturaleza material actúa tan solo bajo mi dirección y por ello todas las cosas se mueven. Cierra comillas. Y las entidades vivientes, siendo una energía superior a la materia, tienen poder de elección y discriminación, bien sea para rendirse al Señor o para rendirse a la naturaleza material. Por rendirse al Señor uno es feliz y se libera, pero por rendirse a la naturaleza material, la entidad viviente sufre. Así que el final de todo sufrimiento implica rendirse al Señor, debido a que el proceso de rendición es en sí Bhava Chidam, o sea, la liberación de todo sufrimiento material. También es Swasti Ayanam, o sea, la percepción de una felicidad total. Y también es Sumangalam, o sea, la fuente de todo lo auspicioso. De modo que la libertad, la felicidad y toda la buena fortuna pueden tan solo conseguirse mediante la entrega al Señor, debido a que Él es la libertad plena, la felicidad plena y la buena fortuna plena. Esa liberación y esa felicidad también son ilimitadas. Y se las ha comparado con el cielo, si bien son infinitamente más grandes que el cielo. En nuestra posición actual tan solo podemos entender la magnitud de la grandeza de algo cuando se la compara con el cielo. Fracasamos en poder medir el cielo y la felicidad y la libertad que se obtienen en asociación con el Señor son muchísimo más grandes que el cielo. Esa felicidad espiritual es tan grande que no puede ser medida por el propio Señor, ni qué hablar de los demás. Se dice en las Escrituras, Brahma Aukyam Tvanantam. La felicidad espiritual es ilimitada. Aquí se dice que ni siquiera el Señor puede medir esa felicidad. Eso no significa que el Señor no puede medirla y que por lo tanto es imperfecto en ese sentido. Lo que ocurre en realidad es que el Señor puede medirla, pero la felicidad del Señor es tan idéntica al Señor, es también idéntica al Señor, debida al conocimiento absoluto. Así que la felicidad que se obtiene del Señor puede ser medida por el Señor, pero luego aumenta, y el Señor la mide y de nuevo vuelve a aumentar, y el Señor la vuelve a medir, y en esta forma eternamente hay una competencia entre el incremento y la medida, hasta tal punto que la competencia nunca se detiene, sino que continúa ilimitadamente, ad infinitum. La felicidad espiritual es Anandam Buddhi Vardhanam. Anandam Buddhi Vardhanam. O sea, el creciente océano de la felicidad. El océano material es estático, pero el océano espiritual es dinámico. El Chaitanya Charitamrita, en el libro Adi Lila, capítulo 4,
Allí Kaviraj Goswami, el escritor, ha descrito en forma muy bella este incremento dinámico del océano de la felicidad espiritual en la trascendental persona de Srimati Radharani, la potencia dadora de placer del Señor Krishna. Fin del comentario. Muy bien. Estamos aquí por hablar acerca de lo ilimitado del Señor y acabamos de leer de cómo ese Señor Supremo queda limitado al conocer la felicidad espiritual. Podemos imaginar lo siguiente. Pensemos que en la siguiente escena, vamos a decir, un grupo de padres de familia, por X o Y razón, perdieron a sus hijos. No los perdieron en el sentido de que murieron, sino los niños se extraviaron. Un grupo de padres extraviaron a sus niños. Y estos niños terminaron siendo rescatados por un orfanato. Y en el orfanato los niños crecieron, no saben de la existencia de sus padres. Y después de pasados algunos años, los padres en conjunto encuentran la dirección de dónde está el orfanato. Ya todos habían dado por perdidos, digamos, a sus niños. Y los padres deciden viajar hasta aquella ciudad, hasta aquel país, para encontrarse con sus niños. Y los niños no saben de la existencia, como dije, de sus padres. Y ocurre el encuentro. Pero sucede que al momento de encontrarse, resulta que los niños están tan ocupados resolviendo tareas, resolviendo así las tareas de la escuela, que lo que aprenden en el orfanato, que le indican a sus padres que espérenme un momento, denme todavía 2 semanas, no me puedo ir con ustedes a casa porque tengo tareas que hacer aquí, tengo muchas ocupaciones que hacer aquí. Aunque el hecho de volver a casa con sus padres resuelve todas las preocupaciones que tengan en su pequeño mundo de la vida de un orfanato, pero posiblemente ellos están tan, entre comillas, ocupados resolviendo tareas y ocupaciones que ellos imaginan que esas tareas actuales son más importantes que regresar a casa. Y en todo caso, los padres están dispuestos a pasar más tiempo, están dispuestos a quedarse durante esas 2 semanas allí para tener paciencia con los hijos, para ver cuándo ellos ahora sí deciden, ya terminamos las tareas que teníamos aquí y vámonos a casa. Y algo similar podríamos decir que es nuestra situación, el hecho de poder voltear nuestra atención, no solamente, como ya lo sabemos, el Bhakti nos lleva a niveles más profundos, no solamente a creer en Dios y que creo que en la existencia de Dios, no solamente es voltear nuestros ojos a Dios, sino voltear nuestra atención a Dios. Y cuando hablamos de atención, todo lo que recibe mi atención, si yo le pongo atención a algo, eso quiere decir que estoy poniendo mi conciencia en eso. En ese sentido podemos usarlo como sinónimos. Le pongo mi atención a algo, es que le pongo mi conciencia a algo. Por esa razón el Bhakti habla y se define en muchas ocasiones como la conciencia de Krishna. O sea, prestarle atención a Dios. Y en todo momento, la idea es que podamos prestarle atención a Dios en todo momento. Y regresando a nuestra analogía, si nosotros podemos voltear nuestra mirada y prestarle atención a Dios y volcar y poner nuestra conciencia en Dios y cultivar, forjar esa relación, eso va a solucionar todos los problemas en apariencia tan grandes en nuestra vida. Aquí Prabhupada mencionó algo. Hacia el final del verso, Prabhupada presentó aquí estos 3 resultados de entregarse al Señor Supremo. Y ellos son libertad, uno consigue libertad, uno consigue felicidad y uno consigue buena fortuna. Y así como los niños del orfanato dirían a sus padres que no puedo ahorita porque regáleme unas 2 semanitas más,
porque estoy muy ocupado tratando de conseguir libertad, tratando de conseguir buena fortuna, tratando de conseguir, ¿qué más? Felicidad. El engaño en el que nosotros caemos. Y en eso consiste nuestro proceso, en ir limpiando, afinando cada vez más nuestros paradigmas. Y el engaño en el que nosotros caemos es que consideramos que es más prioritario antes que entregarme a Dios y entregar mi plena conciencia y mi plena atención en Dios. Da la impresión de que primero es más importante conseguir estabilidad, vamos aquí en orden, conseguir una buena libertad, ya sea en sentido libertad financiera, aunque más adelante también como tercer punto se habló de buena fortuna, pero podría dar la impresión, y en muchas ocasiones nos da la impresión de que el conseguir libertad, conseguir felicidad, conseguir una buena fortuna, buena estabilidad económica, eso es más prioritario que Dios. Y he ahí la trampa. No es más prioritario, sino por el contrario, un poquito más arriba, vamos a subrayar aquí, vamos a leerlo. Por rendirse al Señor, uno es feliz y se libera. Así que el final de todo sufrimiento implica rendirse al Señor, debido a que el proceso de rendición es en sí liberarse del sufrimiento material, conseguir una percepción de felicidad total y la fuente de todo lo auspicioso. Entonces nuestro proceso, el sistema Vaishnava consiste en que uno pueda ir aplicándolo obviamente de acuerdo con su propia realidad, con sus propios recursos, los recursos que uno tenga a mano. Y conforme vamos avanzando, vamos progresando, vamos ganando madurez en esta comprensión de que sí, de verdad, mi prioridad o la prioridad de Krishna en mi vida, Dios en mi propia vida, conforme va pasando las semanas, los años, ese tema, Dios en mi vida, va ganando más prioridad, a tal punto en el que llega el momento en el que sé realmente que mi prioridad es Dios. Y de alguna manera, vamos a hacer aquí un contrapunto, de alguna manera, para que no nos quedemos culpándonos, en un sentido es natural que prestemos atención a otras cosas. A ver, ¿cómo puedo decir esto? El sistema social védico en aquellos tiempos, antaño, era que el niño era entrenado en la casa del maestro espiritual, se entrenaba como un brahmachari para después entrar a la vida de casado, para después una vida de retirada y después una vida de renuncia. Porque en un sentido, ese esquema estaba así, porque se sabe que pasamos por etapas y es violento, podemos decir, un acto de violencia, pedirle a un niño y exigirle a un niño que deje de jugar y que su prioridad en la vida sea Dios. En un sentido sería violencia. Por lo tanto, el proceso consiste en conocer, el autoconocimiento. Prabhupada en muchas ocasiones utiliza casi como un sinónimo cuando él habla de la meta de la vida es la autorrealización, él dice. Y la autorrealización implica, en esencia, el autoconocimiento. Así que es necesario conocer nuestra propia situación, nuestro propio corazón, y con paciencia reconocer que tal vez, como decíamos, sí, hoy por hoy, hay otras prioridades que son mayores en mi vida, ¿no? Sin embargo, a pesar de que esas prioridades son mayores, vamos ganando conocimiento de que el tema de Dios es necesario. Y el Vaishnava entonces aprende a depender de Dios para satisfacer estas otras necesidades que de momento son más prioritarias y que, como dije, en un sentido está bien que así sea. Y Krishna entonces, a través del sistema Vaishnava, nos va asistiendo. Si nosotros pedimos esa ayuda, esa asistencia, nos va asistiendo Krishna en, por un lado, limpiar nuestra propia visión.
si en mi lista de prioridades hay prioridades que realmente son innecesarias, entonces Krishna nos va dando la madurez para eliminar de mi vida ciertas prioridades que de hecho son innecesarias y dejar de esforzarme tanto por cosas que en fin de cuentas no resultan tan positivas. Y al mismo tiempo hay otras prioridades que sí, que son reales, ¿no? Como la necesidad de tener una buena salud física, como la necesidad de tener, sí, una buena estabilidad económica. Y no querría decir, no quisiera yo transmitir esa idea de volvernos irresponsables con mis propia salud física, con mis cuentas, con mis facturas, sino que sí, el proceso consiste en que en ciertas etapas para nosotros son más importantes esas cosas, y a medida que progresamos, como dije, va quedando más claro en mi corazón de que sí, definitivamente, cuando le presto más atención al servir a Dios, ocurre lo que aquí leímos, que uno consigue libertad, felicidad y auspiciosidad. Pero para ello hace falta, como dije, que el proceso se lleve a cabo a través de la introspección, utilizando la herramienta de la introspección, para que no lleguemos a un extremo de culparme a mí mismo y reprocharme a mí mismo y exigirme a mí mismo que yo mismo me comporte como un swami, como un sannyasi renunciante. Hace falta, como dije, ver nuestra propia situación y partiendo de ahí tener una cierta paciencia y siempre en compañía de los Vaishnavas, siempre manteniendo nuestra inteligencia afinada con el conocimiento espiritual, con el conocimiento trascendental, estamos más seguros de que a pesar de que tal vez la prioridad en mi vida hoy por hoy no es Krishna, pero que ella siga ganando más espacio. Leímos aquí también acerca de esta, Prabhupada explicó entonces esa competencia trascendental que hay entre el placer ilimitado y Dios conociendo ese placer ilimitado. Ya lo leímos aquí, como no es una contradicción, sino más bien es el hecho de que, como lo decía el texto, el hecho de que Dios no conozca sus propios límites no es un defecto en él, sino por el contrario, es una virtud, una cualidad de lo más genial en Dios, porque quiere decir que la felicidad espiritual que existe en el mundo espiritual es tan grande que ni el propio Dios la conoce. Y el tema de Dios desconociendo cosas en sí es un tema súper fascinante también. ¿Cómo es que Dios, cómo es que Krishna, siendo un niño, siendo un chiquillo, su papá le pide que le traiga los zapatos y pesan tanto que no puede con el peso de esos zapatos? ¿Y cómo es posible que su mamá lo regaña y termina regañado por su mamá y durante toda esa tarde no le habló a su mamá porque estaba enojado con ella? Y el tema en sí, como dije, de Krishna volviéndose tan vulnerable a tal punto de que no puede levantar cosas, de que no puede perseguir apropiadamente a sus compañeros, ellos le ganan en el juego, desconcierta a muchos. Y las escrituras describen eso, de que el Señor Supremo, no es que Él finge que estos zapatos pesan mucho, no es que Él finge que está temeroso porque su mamá lo va a castigar, sino que realmente, de acuerdo con nuestra teología, realmente el Señor Supremo, Sri Krishna, entra tanto en el papel que sí, definitivamente siente temor cuando su mamá lo va a regañar y su mamá lo termina amarrando para que tenerlo ahí cerca, para que no se le vaya y haga travesuras por otro lugar. Y él sí, a pesar de ser el Señor Supremo, sí termina sobrecogido por esos sentimientos, por esa emoción. Y realmente no está fingiendo cuando levanta los zapatos pesados de su papá y no puede. Y a pesar de ser el Señor Supremo. Como dije, es el tema de Krishna desconociendo ciertas cosas de su propia potencia, es fascinante también. Así que, estimados Vaishnavas, estimados amigos, continuemos sacando provecho del conocimiento trascendental de las Escrituras y refugiándonos en Krishna, pidiendo más claridad para conocer nuestra propia realidad, para saber en qué medida y en qué momentos poder progresar un paso más
y al mismo tiempo con paciencia. No hay, en un sentido, no hay ninguna prisa, pero al mismo tiempo claridad también para saber reconocer en qué medida hay prioridades en mi vida que no son inútiles, prioridades en mi vida que puedo limpiarlas, puedo eliminarlas de mi lista y de esa manera progresar con mayor fluidez nuestra vida devocional. Muy bien, aquí vamos a terminar. Nos vemos el día de mañana. Hare Krishna.